Ok, ya nos avisó que está grabando, entonces voy a empezar igual con un pequeño resumencito para que la gente que llegue tarde no se pierda de nada. Entonces estábamos definiendo la integral, ¿no? Estábamos como en este concepto de definir la integral y voy a decir, dije que voy a empezar con un pequeño resumen. Entonces, primero que nada, estamos siguiendo el método de Darboux, que fue el que definió esta integral. De hecho, se le conoce como la integral de Darboux. Supongo que algunos de ustedes han oído hablar de la integral de Riemann. Pues no se preocupe, la integral de Darboux y la integral de Riemann no son distintas, son la misma integral. Y de hecho dije que luego hablábamos de eso, ¿no? Pero bueno. Y entonces, para toda nuestra discusión, la función es una función que sale de un intervalo cerrado, y es muy importante que el intervalo es un intervalo cerrado, a los reales, y es acotada, ¿no? Habíamos dicho que esto de ser acotada, pensábamos que la gráfica de la función se quedaba atrapada entre dos líneas horizontales siempre, ¿no? Esa es como nuestra idea de ser acotada, nuestra idea geométrica. Y definimos una partición del intervalo AB, que no es otra cosa que una colección de puntos entre A y B, donde el primero es A, el último es B, y están indexados de acuerdo al orden de los números reales, ¿no? Y bueno, ya dijimos que es una partición, pero uno no tiene que perder de vista siempre que las particiones lo que inducen son intervalos pequeños entre A y B, es decir, estamos partiendo, haciendo partes del intervalo AB, ¿no? De hecho, inducen intervalitos aquí, cada uno de ellos, pues tiene sus extremos, que son exactamente los puntos de la partición, y bueno, todos estamos, bueno, lo que quiero decir es que las particiones inducen subintervalos, ¿no? Del intervalo AB. Y bueno, habíamos denotado con este símbolo a todas las particiones. Y ¿cómo se llama? Esta integral, como la construye Darboux, esencialmente lo que nos dice es, vamos a aproximar el área como por abajo, o sea, por números más pequeños que el área, y la vamos a aproximar por arriba, es decir, por números más grandes que el área, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues acuérdense que estábamos considerando sumas, que son estas que están aquí abajo, sumas superiores se llaman las azules, sumas inferiores se llaman las rosas. Y recuerde usted que estos números que están aquí no es otra cosa que el área de un rectángulo azul. Esta es la base y esta es la altura, ¿no? Y de la misma forma, esta es la base y esta es la altura, y la suma de cada uno de esos numeritos nos da, según nosotros, una buena aproximación del área que andamos buscando, ¿no? Aquí está nuestra idea, que este es el número que andamos buscando. Los rosas como que están siempre por debajo, los azules están siempre por arriba, ¿no? Y bueno, de hecho, como tenemos esta idea, lo primero que observamos es que efectivamente cualquier suma inferior con la misma partición, aquí es importante que es la misma partición, la suma inferior siempre es menor o igual que la suma superior, y dijimos que eso solo era por el hecho de que el ínfimo siempre es más chico que el supremo, ¿no? En el correspondiente intervalo. Y entonces estábamos en esta discusión, definimos qué significaba que Q refina P, y esto de que Q refina P es agregar más puntos en la definición formal, bueno, agregar posiblemente más puntos, y en nuestra cabeza estamos pensando que cada vez que refinamos tomamos intervalos, bueno, más subintervalitos en nuestra partición, ¿no? Aparecen cada vez más y más subintervalitos. Y bueno, de hecho, estábamos tratando de probar lo que nos sugería este dibujo, ¿no? Este dibujo nos sugería que bueno, que una vez que tú pones un punto más en tu partición, recuerden, tenemos como una roja y de repente aparecen puntos azules, cuando tú tomas más puntos en tu partición, eso es lo que dice este dibujo y lo que dice este pensamiento de acá, parece que entre más puntos tomes, el área que nosotros llamamos rosa va creciendo y se va ajustando mejor a el área que estamos buscando, y el área azul va decreciendo y se va ajustando mejor. Ay, ching, ya se me dibujó bien feo. Y se va ajustando mejor al área
que estamos nosotros tratando de calcular, ¿no? Esa es como nuestra idea, aquí está en nuestra nubecita. Cuando va refinando, estas áreas van creciendo y como que se van ajustando mejor al número que estamos queriendo calcular, y otra vez mientras va refinando, estos números van decreciendo y se van ajustando mejor al área, ¿no? Y habíamos dicho que nuestra esperanza es que si refinábamos suficiente, íbamos a ir creciendo, creciendo, creciendo por un lado, perdón, decreciendo por el otro lado, y entonces nuestra esperanza es que al final pudiéramos atrapar el número que estamos buscando, ¿no? Ese número ideal que según nosotros es el área, ¿no? Y bueno, escribimos eso formalmente y ahora sí, yo creo que aquí empieza la clase. Escribimos eso formalmente y entonces dijimos que si tenemos dos particiones, que una refina, que Q refina P, entonces efectivamente las sumas inferiores van creciendo, como lo dice el número 1, y las sumas superiores van decreciendo. Entre más refino, más crezco, entre más refino, me voy haciendo más chiquito, ¿no? Entonces habíamos dicho que basta probar solamente cuando Q tiene exactamente un punto más que P, ¿no? Y no, ahorita no voy a entrar en detalles en esto porque al final lo voy a decir, la vez pasada lo expliqué, pero vamos a concentrarnos exactamente en este caso, ¿no? En el caso de que tienes una partición a la cual llamamos P y les pusimos nombre a sus elementos, x0, x1 hasta xk, y luego nos tomamos una q que nada más es p más un punto, ¿no? Más un punto que no está en p, es decir, un punto que de verdad es nuevo. Y entonces habíamos observado que como este punto pues, aparece ahí en el intervalo, pues tiene que quedarse en medio de algunos miembros de la partición, de dos miembros consecutivos de la partición, ¿no? Se tiene que quedar en medio de dos consecutivos de la partición y entonces nos fijamos en ellos y les pusimos nombre, llamamos XJ y XJ-1 a los miembros de la partición entre los cuales se encuentra Q, ¿no? Fue lo que dijimos aquí. Y entonces, al final de la última clase, hicimos estas observaciones, bueno, hicimos una afirmación, que es la que nos interesa ahorita, pero vamos a recordar algunas cosas. MJ, acuérdense que era el supremo en todo el intervalo, ¿no? Y MJ mayúscula era el supremo en todo el intervalo y MJ minúscula era el supremo en, ¿cómo se llama? Ay, lo dije mal. MJ mayúscula es el supremo en todo el intervalo, MJ minúscula es el ínfimo en todo el intervalo. Y luego definimos estos auxiliares H1 mayúscula y H1 minúscula, H2 mayúscula y H2 minúscula. Y bueno, nada más para términos del dibujo, no sé, a ver, lo voy a poner aquí, espero que nadie me diga de cosas porque hago un dibujito aquí pequeño. Aquí está, ay, chin, aquí están los números reales. De hecho, ya no me va a interesar casi nada más que el xj-1, el xj más 1, digo, perdón, el xj-1, el xj, por aquí aparecía el q, y voy a tratar de ponerles, no sé, colorcitos, ¿no? Los M's, o sea, los M's es cuando tomas en cuenta todo el intervalo. Entonces voy a pintar todo el intervalo rojo aquí, y entonces dices, cuando estás considerando todo el intervalo, te estás fijando en los M's, J's, mayúscula y minúscula, ¿no? Cuando solo consideras esta parte de ay, no sé de qué color pintarlo, lo voy a pintar así. Lo voy a poner aquí abajito, pero acuérdese usted que estoy pensando que está ahí arriba, ¿no? Y entonces, los H1s, mayúscula y minúscula, son considerando valores nada más de la mitad, ¿no? Y los los H2, mayúscula y minúscula, son cuando consideras nada más valores en la otra mitad. Ya les dije, los estoy pintando un poco separados, pero espero que nadie se moleste conmigo. Pues pensando que todo está en el mismo intervalo, ¿no? En los mismos reales, nada más los estoy pintando para que no se me haga una porquería mi dibujo.
Entonces, no sé si todos estamos de acuerdo en este momento y decir, si ya recordamos qué significa H1, qué significa H2, mayúscula y minúscula. A ver, lo voy a decir rápidamente otra vez. Cuando tomas supremo de todos los valores del intervalo, estás en MJ, o sea, todos estos, ¿no? Cuando tomas ínfimo, estás también considerando todos los valores que toma en lo rojo. Cuando tomas, este, cuando tomas supremo en este intervalo, estás tomando solo valores en la mitad. Igualmente aquí estás tomando valores solamente en esta mitad. Y H2 toma los valores que toma la función son en esta mitad y por supuesto el minúsculo también en esta mitad. Entonces, ya que recordamos todo eso, yo les dije la última vez que nos fuimos que nos vimos, perdón, la última vez que nos vimos, que esta afirmación era cierta y les dije, pues la prueba es obvia. Entonces, quiero que me digan si lo meditaron en su casa, si ya vio todo el mundo que es de verdad es obvia esa afirmación, y entonces ya podemos seguir con la prueba de, de esta proposición. Entonces, estoy esperando a que alguien hable, ¿eh? O sea, pueden decir, y si no dicen nada, voy a decir, ah, sí, es obvia. Pues Nadie, sí, está obvio. o sea, Humberto nos dice que sí es obvia. Nadie más. Sí. Sí, es obvia. Profe, sí es obvia, pero ¿vamos a ver una prueba o si es obvia ya no lo vamos a ver? No, bueno, que es obvia significa que tú deberías de ser capaz de hacer una prueba en tu casa, ¿no? O sea, a ver, quiero decir un par de cosas, que bueno que me lo dices en este momento, Dalia. Creo que sí fuiste tú la que habló, la verdad es que no sé, no me fijé. Sí, 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 voy yo. Pero quiero decir una cosa, que yo diga que sea obvia no significa que para ti sea obvia, y en matemáticas hay que probar todo, ¿no? Entonces, cuando yo digo obvio, tú debes decir, ah, sí es obvio y soy capaz de probarla en mi casa. Yo la verdad es que esperaba que alguien me dijera, no, estás loco, no es obvia, pruébala. Y entonces la pruebo, porque en su examen, por supuesto, si tú me dices esta afirmación es obvia, inmediatamente te pongo un tache y te pregunto, ¿por qué no? Te pregunto, no, pues ¿por qué? Yo no sé por qué. Y entonces tú tendrías que probarlo. Entonces yo esperaba que alguien me dijera, no, no es obvio, pruébalo, dinos por qué. Pero como nadie me ha dicho eso, entonces le voy a hacer. Nadie se va a quejar, de veras. Sí, pruébalo, profe. Podemos Hay hacerlo alguien. con una H1 mayúscula y, por ejemplo, H2 minúscula y ya después replicamos el argumento para las otras dos. De hecho, ya Luis Enrique nos dijo pruébelo. Entonces vamos a probarlo y entonces voy a hacerle como todo buen profesor y voy a seguir el consejo y voy a decir, fíjate, te lo voy a decir para H1 y MJ. Y esta y esta se te van a quedar de tarea. ¿Va? Y entonces, porque es exactamente lo mismo, ¿eh? No porque yo no quiera hacerlas. A ver, entonces, dijimos que íbamos a probar que H1 era menor o igual que MJ, ¿no? Y entonces habría que recordar qué son todas estas cosas, ¿no? Ahí va la prueba de esto. Acuérdese usted que para calcular el MJ uno tiene que poner pues tiene que poner el conjunto de todas las f's de x tal que x está tomado entre xj y xj. Ay, no, siempre lo escribo mal. Es xj menos 1 y xj, ¿no? Ese es el conjunto que se toma para calcular el MJ. Ahorita lo voy a escribir todo, ¿eh? Y el conjunto que se toma para calcular el H1, nada más te tomas la mitad, ¿no? Es del J menos 1 al Q. Y entonces lo que había yo dicho la vez pasada es que lo primero que hay que notar es que este conjunto de arriba es más grande que el conjunto de abajo. O en otras palabras, el de abajo está contenido en el de arriba, ¿no? Porque, a ver, pues vamos viéndolo. Si x está en xj menos 1, q, pues en particular está en este. Entonces, el valor de f de x va a aparecer también en el de arriba. ¿Sí se entiende o no? Y entonces dices, ah, bueno, a ver, primera observación, pues vamos a ponerles a estos conjuntos, vamos a ponerles nombre, ¿no? Yo les voy a poner, pues no sé, A y B por ponerles algún nombre, ¿no? A y B.
Y entonces dices, pues la primera observación que acabo de hacer, a ver, voy a hacer aquí una serie de observaciones. La primera observación que acabo de hacer es que B está contenido en A. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o tenemos que decir algo más acerca de esa observación? De acuerdo. De acuerdo, ok. Es por cómo se Entonces, construyó el intervalo de B, ¿no? exacto, sí, de hecho hasta podríamos hacer un dibujito aquí y decir, pues acuérdate que la situación es XJ menos, perdón, aquí lo hice feo, XJ menos 1 está aquí, XJ está aquí y Q apareció en medio de los dos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, fíjate que este grande contiene al chiquito, ¿no? Y entonces los valores de la función en el grande contienen a los valores de la función del chiquito. No sé si con eso sea suficiente, tú dime. No nos dice Sí. nada, entonces vamos a seguirlo. Entonces B está contenido en A, ¿no? Y entonces tú te preguntas, ¿quién es el supremo de A? O sea, MJ por definición, ¿sí está bien? Eso significa que todos los puntos en A son más chiquitos que MJ. A ver, lo voy a escribir aquí. Para toda X en A, perdón, para todo, no sé si lo quiero escribir así, bueno, espero que no se molesten conmigo, pero sí, lo voy a escribir así, ni modo. Para todo X en A. Acuérdense que X es el valor, ya no sé si me van a decir de cosas, pero bueno, ya no sé si lo debo de escribir de otra manera. A ver, lo voy a escribir más bonito para que nadie me diga de cosas y se me confunda. Entonces, mejor voy a empezar así. Observe que XJ-1, Q está contenido en XJ-1, XJ, que fue lo que dije, el intervalo, el primer intervalo es más chiquito que el segundo, ¿no? Está contenido ahí. Ahora sí, eso me dice, por lo tanto, que A está contenido en B. No lo dije al revés y nadie me dijo nada. Eso quiere decir que B está contenido en A. Y ahora sí, había yo dicho que MJ era el supremo de A, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo voy a escribir así. Eso significa que para toda A en A, A es más chiquito que MJ, ¿no? Esa es la definición. Es una de las cosas que cumple el supremo, es más grande que todos los elementos del conjunto. Pero como todo punto de B también es punto de A, de aquí uno puede concluir por lo de arriba que para todo B en B, B es menor o igual que MJ. ¿Sí? Profe, Ahí pero vamos. tendría que ser el FDA, ¿no? No, no es F de A, es A. Por eso le puse A, para ya no confundirme. Le iba a poner X. Acuérdate, sí, o sea, A ver, lo que me está diciendo Paola, creo, es que este A es un F de X. Pero eso ya no me interesa. Y además con X en algún lugar del intervalo. Pero esta parte ya no me interesa, ya nomás me interesa que es un punto en A. ¿Sí se entiende, Paola, o no? Pues, No, bueno, me refiero a que para todo A, la imagen de esa FDA debería de ser más chico que MDJ. no. A ver, otra vez. ¿Qué significa que un punto esté en A? A ver, vamos poniéndolo por acá, ¿va? Aquí vamos a hacer un paréntesis para Paola. ¿Qué significa que A esté en A? Pues que A esté en A significa que existe, por definición del conjunto A, entonces fíjate que dice el conjunto A, me fijo que eso significa que existe un X en el intervalo XJ-1, XJ, de tal manera que f de X es igual a A, ¿no? O sea, es un punto que viene de un X. Pero lo que te estoy diciendo en este momento es que efectivamente tú tienes razón. El punto de A viene de un X y se llama f de X. Tienes toda la razón, pero también lo que te estoy diciendo es que esto no me interesa. O sea, es cierto, pero no me interesa. ¿Me expliqué, Gracias. Paola, o no? Sí, ya vi. Sí, Gracias. no me interesa, ¿eh? Perdón, profesor, ¿de repente se escucha con eco o solo soy yo?
No es que cuando Paola abre su micrófono o alguien más, no le estoy echando la culpa a Paola, pues por supuesto se oye mi voz. Pero ya que lo cerró, ya no se oye el eco, ¿verdad, Cosette? Ah, no, sí, ya no, gracias. Va. Entonces, pues hay que abrirlo y cerrarlo medio inmediatamente y procuraré no hablar cuando tenga el micrófono prendido a alguien. Pero sí, entonces, Paola, estamos de acuerdo. Esto, aunque es cierto, no me interesa. ¿Va? Va, gracias. Entonces, bueno, entonces, ¿listos? Ya dije que esto no me interesa, ¿eh? Entonces lo voy a tachar, nada más así. Lo que me interesa es que MJ es el supremo de A, y ser supremo significa que para todo A en A, pues A es menor que MJ, ¿no? Pero como A está contenido en B, en particular todos los puntos de B son puntos de A, entonces también cumplen que B es menor que MJ. ¿Sí está bien o no, jóvenes? Y entonces uno se pregunta en este momento, ¿y qué significa esto que acabo de escribir aquí? Y entonces dice, para todo punto en B, B es menor que MJ. Eso quiere decir que MJ es una cota superior del conjunto B mayúscula. ¿Sí está bien o no? Lo voy a escribir nada más para que no quede duda. Esto significa, ay, sí, no escribí bien, que MJ es una cota superior del conjunto B. Y si MJ es una cota superior del conjunto B, entonces yo sé bueno, me pregunto, ¿y entonces quién era H1? ¿Se acuerdan quién era H1? H1 era el supremo de B, ¿no? Eso es lo que tengo. O sea, así fue como lo definí en la página anterior, espero que todo el mundo se acuerde. Aquí está H1 es el supremo de B, ¿no? Y entonces dices, el supremo del conjunto B, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues entonces, como H1 es el supremo de B, qué propiedad tiene el supremo? Pues el supremo es la cota inferior, perdón, la cota superior más chiquita, ¿no? ¿Sí está bien o no? Entonces, ya que tengo esas dos informaciones, digo, pues como MJ es una cota superior y yo sé que H1 es el supremo, entonces, ¿qué relación hay entre H1 y MJ? Pues que el supremo es la cota inferior más chica, entonces H1 debe de ser más chiquito que MJ, y esa es la prueba de que efectivamente H1 es más chiquito que MJ. ¿Ok? ¿Sería ¿Alguna menor o pregunta? igual, no, profesor? No le puse menor o igual, no te entendí, perdón. Es que sería menor o igual, ¿no? O sea, porque bien H1 puede ser, ¿cómo se dice? Puede ser MJ. Sí, sí, ¿Sí, sí, no? y no le puse Ah, ok. menor o igual. Sí le puse menor o igual, ¿no? Perdón, no, no sé. Es que no dijo eso y entonces me confundí, perdón. Sí, 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 pero H1 es una cota, perdón, es el supremo, entonces es la cota más chica. Y entonces tiene que ser menor, efectivamente menor o igual que MJ. No sé qué dije, pero sí fue lo que escribí. Pero ya lo dije bien, ¿eh? H1 es el supremo, MJ es una cota superior, entonces H1 debe de ser menor o igual que MJ, porque H1 es la cota superior más chica del conjunto. Bueno, ya, y entonces, pues ya vieron, ahí está la prueba con muchos detalles. Y entonces, pues yo ya hice esta de aquí, perdonen ustedes que me haya cambiado acá, pero yo ya hice esta, y entonces estas de acá, pues lo demás se te queda de tarea. Yo supongo que ya todo el mundo vio que la prueba de las otras tres, pues es exactamente igual que esta, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a seguir con la prueba, ¿no? Y entonces, a ver, ¿alguien se acuerda que estábamos probando? Yo no, entonces voy a recordarlo. Habría que probar que cada vez que refinas, las sumas superiores se hacen más pequeñas, bueno, son menores o iguales, y las sumas inferiores se hacen más grandes, es decir, son mayores o iguales, y las sumas superiores empiezan a decrecer, ¿no? Es decir, son menores o iguales, ¿no? Eso era lo que había que probar. Y entonces habíamos definido este H1, H2, etcétera, porque eran como auxiliares.
Y entonces ahora sí voy a preguntar, ¿qué les gusta más, suma superior o suma inferior? Suma inferior. Superior. Sí, Inferior. te ganó Mario Alfredo, entonces pues, vamos a hacer el caso para suma inferior y entonces luego hacemos el caso para suma superior, ¿va? Y entonces voy a hacer aquí un dibujito, me voy a concentrar ahorita en las sumas inferiores, ¿no? Y entonces voy a hacer aquí, ay, no sé si, bueno, sí voy a hacer un dibujito, nada más para referencia, por aquí están mis números reales. Voy a hacer un dibujito medio chafa, ustedes me dicen si se entiende. Aquí está mi partición, que no la voy a pelar mucho, excepto en el lugar XJ-1 XJ. Aquí apareció el cubo, estoy repitiendo el dibujo de siempre, ¿no? Y recuerden que lo que hace uno en las sumas inferiores, que es el caso que estamos haciendo, es levanta uno unos rectangulitos pues, en las correspondientes alturas, ¿no? Y aquí, pues uno levanta un triangulito cuando está en la partición roja y levantaría como dos nuevos, ¿no? Que no sé cómo pintarlos, los voy a pintar más o menos así. No sé cómo pintarlos, pero voy a pintar así, ¿no? A ver si no se me confunden mucho. Los voy a pintar más grandes, porque así se supone que es la situación. Si se fijan, estoy excluyendo la función, ¿eh? Es que este dibujo está feo porque parecería que son el mismo rectangulito. A ver, creo que allá no parecen el mismo. O sea, por supuesto, me estoy ahorrando ¿cómo se llama? La función. No quiero hacer un relajo del dibujo. Y entonces lo único que estoy diciendo es, acuérdate, cuando haces la suma inferior, lo que haces es contar los rosas, ¿no? Aquí habría 1, 2, 3, 4, 5 rosas. Y cuando la harías, cuando ya le agregas Q, en realidad tendrías que contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Había primero 4 rosas, dije, creo que lo dije bien, y luego habría 5 cuando le agregas el Q, ¿no? ¿Se entiende sí, qué es lo que hay que hacer? Entonces yo les preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre la suma inferior cuando solo estoy considerando puntos rojos y cuál es la diferencia entre esa suma inferior y luego cuando le agrego Q, ¿qué pasa? Es lo que estoy tratando de preguntarles. Bueno, cuando le agregamos Q, alguno de los rectángulos más angostos tiene que tener altura igual al rectángulo más ancho, ¿no? Y la otra va a ser mayor o igual. Bueno, ya te me adelantaste mucho, pero exactamente lo que nos dijo nuestro compañero Andrés, creo que fue. Ya te digo que ya se adelantó mucho, pero a ver, lo que uno quiere es comparar la suma inferior de F con respecto a P, compararla con la suma inferior de F con respecto a Q. Acuérdense que Q, P y Q solo difieren en un punto. Y entonces las voy a apuntar nada más para que quede muy claro, ¿no? Esta, si uno lo recuerda, es M1, es M1 por 1 menos X0. Y luego así te sigues, bla, 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 bla. Y voy a llegar a un punto, a ver, llego al punto importante. Al punto importante es cuando estoy en el paso J, o sea, cuando estoy considerando este intervalo, ¿no? En este intervalo considero solo un rectángulo, ese que acabo de pintar. Entonces, en el paso MJ tengo MJ chiquita, digo minúscula, que multiplica el intervalo XJ menos 1. Ay, lo escribí mal, perdón. XJ menos XJ menos 1. Y aquí le seguimos, bla, 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 hasta el último, ¿no? Sí, me va a estorbar el dibujo. El último se llamaba MK, XK menos XK menos 1. Nomás estoy expandiendo la fórmula para que todo el mundo lo vea. Y entonces dices, ay, a ver, ¿y qué pasó cuando estabas en cuando le agregas el punto Q? ¿No? Dices, fíjate que los primeros no cambian, ¿no? Este se queda igual, este se queda igual. Y de hecho, los que siguen después del que me interesa, también se quedan igual. Entonces, fíjense que cuando hago la suma inferior de la que ya tiene a Q, entonces los primeros se quedan igual y entonces me concentro en dónde cambia, bla, 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 ¿no? Lo voy a poner así como
como con colorcitos para que se vea mejor. Este es el lugar en donde cambia la suma. Y aquí tengo que poner en lugar, este representa el área de este rectángulo, ¿no? De este rectángulo, pues digamos, grandote. Y ese lo tengo que cambiar por el área de los rectángulos chiquitos, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer aquí. Y entonces dices, a ver, aquí, en lugar de tener solo una o sea, solo un sumando, voy a tener dos en este lugar, ¿no? O sea, cuando empiezo esto. Y entonces voy a poner esos dos sumandos. Si uno recuerda, lo que tiene que poner aquí es base por altura, ¿no? Entonces voy a poner, acuérdense, la base era, bueno, ya no estoy pensando así. La altura era H1, para este primer intervalito era H1, esa era la altura, y para este otro es H2, ¿no? Pero bueno, ahorita. ¿Y la base quién es? La base en este caso es, ya no sé quién es Q, XJ menos 1,Q, ¿no? al revés, ¿no? Q menos, porque es o sea, quiero poner la base, que es lo que mide este intervalo y es el Sí, más sí, grande, menos el más chiquito, ¿no? cierto. Y luego pongo la altura, que sería, dije H2, y luego el otro tiene base XJ menos Q. Ahí está, ya lo pude poner. Más bla, 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 hasta que llego al MK, XK menos XK menos 1. No sé si se entiende, a ver, o sea, esta suma es lo mismo, o sea, la suma superior de F con respecto a Q ya está desglosada, son las áreas de los respectivos rectángulos rosas, y pues este es el importante porque es el que va a cambiar cuando hago la de Q, ¿no? Cuando hago la de Q, todo se mantiene igual afuera de este, y este, que era 1 antes, se convierte en 2, ¿no? Bueno, no se convierte en 2, lo estoy sustituyendo por dos áreas distintas. Y ya que hacen esa observación, ya acabaron, ¿no? ¿Por qué? A ver, díganme. Porque el término rosa lo podemos partir en términos de los subintervalos. O sea, podemos ver que XJ menos XJ menos 1 es igual a Q menos Ajá, XJ menos 1 entonces, a más. ver, para comparar o sea, en todo lo demás, a ver, lo voy a decir rápidamente, en todo lo demás, o sea, de aquí para atrás y de aquí para adelante, estas cosas son iguales, ¿no? Se estoy diciendo, este es igual a este número, cuando lo asumo, por supuesto, y este de acá también es igual a este número, ¿no? Entonces, si van a diferir en algo estos dos, pues tiene que ser en esta parte, ¿no? Entonces, me basta comparar qué onda entre el rosa y el verde, ¿no? O sea, esos dos números, si comparo yo esos dos números, ya voy a saber quién es más grande. ¿Sí está bien o no? Y entonces, como nos sugería Andrés, creo, a ver, lo que estoy diciendo es, de aquí, pues espero que se entienda este dibujo, pero lo que estoy diciendo es, de aquí para acá es igualito las dos sumas, ¿no? O sea, del XJ para atrás, todo es igual, pero del XJ menos 1 para atrás, todo es igual, del XJ para adelante, todo es igual. Entonces, si quiero comparar estos dos, solo necesito comparar el rosa, el número rosa con el número verde, ¿no? Eso es lo que acabo de decir. Y entonces, como nos sugería Andrés, ahora sí, ¿qué onda con el número rosa, no? Y entonces lo voy a escribir. MJ por XJ menos XJ menos 1. Solo estoy agarrando el número rosa, no estoy haciendo nada muy espectacular. Lo puedes partir en dos cachos, a ver si todo el mundo lo ve. Aprovechando que el Q está en medio del XJ y el XJ menos 1, puedo partir en exactamente estos dos sumandos, ¿no? Y uno puede verificar fácilmente que sí es, ¿no? Porque dices, este por este es MJXJ que está aquí. Y luego tengo este por este, que por cierto, con menos, con menos, se va a ir con con más. Entonces, este se elimina, ese producto se elimina. Y el otro que queda es MJ por XJ. Ay, aquí hice algo mal y nadie me dijo. En el segundo es... No, no es cierto. En el primer intervalo que hizo era Q menos
Sí, XJ menos 1, ¿no? está mal, ¿no? A ver, lo vamos a escribir bien. Sí, estaba raro. Es que estoy partiendo así, ahora sí. O sea, quiero saber cuánto mide este intervalo y cuánto mide el otro intervalo. Ahora sí lo puse bien. Ahí está. Entonces, efectivamente, uno se da cuenta que cuando multiplica este por este, MJ con QJ, se va con MJ menos QJ. Y lo otro que nos queda es MJ por XJ, que es este que aparece aquí, y el otro que nos queda es MJ por XJ menos 1, que es este por este, ¿no? No sé si lo vean, pero lo único que estoy diciendo es, pues el área de el área del rosa lo puedo partir en dos chiquitos, ¿no? En dos áreas chiquitas, partiendo la base, ¿no? Es como si un cuadrado lo partiéramos en dos y luego sumáramos sus áreas, ¿no? Exactamente, sí. Y ya acabaron, ¿no? Porque entonces dices, ¿qué probamos? ¿Qué decía la afirmación? La afirmación decía, me voy a regresar tantito a la afirmación, fíjense que decía que los H's, aquí está, los H's eran más grandes que el MJ, ¿no? Y entonces voy a usar estas dos de aquí para cambiar lo siguiente. Entonces digo, pues lo que yo estaba teniendo aquí, yo sé que las H's son más chiquitas, entonces puedo poner aquí un menor o igual y poner H1, o sea, cambio este MJ por H1 primero y le pongo aquí Q menos XJ menos 1 y luego cambio este MJ por H2 y pongo XJ menos Q y ya acabé, ¿no? Porque efectivamente lo que queda de este lado es la cosa rosa, o sea, de este lado Profe, tengo la pero cosa rosa. los H son mayores iguales que la MJ. Por eso, y eso fue lo que escribí, ahorita lo vuelvo a decir, Ah, es sí, 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 menor o sí, ya. igual Sí, perdón. que los H los H's son mayores o iguales que la MJ, ¿no? Y entonces cambié esta MJ por este H1, este por este, que es mayor o igual, y cambié este por este, que también es mayor o igual, ¿no? Entonces sí lo hice bien, creo, ¿no? Sí, ya no sé quién nos dijo, Sí, sí, pero sí, bueno. está bien. Y entonces dices, pues efectivamente el rosa es más chiquito, mayor, menor o igual, pero no es que eso, cuando digo más chiquito ustedes siempre piensan en estrictos, ¿verdad? Entonces ya no lo voy a decir. Entonces, el rosa es menor o igual que el verde, y ya acabé, porque todos los otros sumandos son iguales, entonces de aquí ya puedo concluir que efectivamente la suma superior de F con respecto a esta partición P es menor o igual que la suma inferior de F con respecto a la partición Q, ¿no? Porque en el cacho en el que difieren, se obtiene que son menores o iguales. Y eso prueba eso prueba uno, ¿no? ¿Sí o no? Eso prueba uno del teorema. Ya vieron que uno que es exactamente lo que queríamos probar, ¿no? Bueno, si yo estuviera escribiendo un libro, bueno, si ustedes estuvieran leyendo un libro de cálculo, seguramente el siguiente paso diría, similarmente, la suma superior de FQ es menor o igual que la suma superior de FP. Y por supuesto, ¿por qué dice el libro que son similarmente? Pues porque la prueba es igualita, utilizando, bueno, cambiando lo que hay que cambiar, ¿no? Utilizando la afirmación, que ahora va a hablar ahora van a utilizar la parte de las H's con respecto a las M's, J's, y bueno, la prueba es exactamente igual, entonces como es similarmente yo no la voy a hacer, pero es muy recomendable que tú vayas a tu casa y lo escribas para ver si de veras eres capaz de reproducir lo que está dicho allá arriba, cambiando los papeles que tengas que cambiar, entonces lo haces de tarea y pensamos que ya lo probamos, ¿no? Bueno, lo probamos para el caso, para el caso de que Q tuviera un punto más que P, ¿no? Y entonces aquí voy a hacer un diagramita y espero que fue lo que dije la vez pasada de que eso es suficiente. Voy a hacer un diagramita, espero que se entienda el diagramita, pero lo voy a pintar.
Entonces dices, bueno, ¿y qué pasa si tiene más de un punto, no? O sea, ¿qué pasa si la diferencia entre, ay, lo voy a escribir mal. ¿Qué pasa si la diferencia entre Q y P, pues son muchos puntos, ¿no? Digamos, Q1, Q2, Q3 y así. Pues, ¿cuántos pueden ser? Acuérdense que las particiones tienen un número finito de puntos, ¿no? Entonces, la diferencia entre Q y P, a lo más es un número finito de puntos. Entonces, ¿cuál es el proceso, no? A ver, les dije que iba a ser un diagramita y dices, a ver, pues empiezas con P, ¿no? Y luego, en el primer paso le agregarías P unión Q1. Y luego harías un segundo paso y a la segunda le agregarías P, le agregarías el siguiente, ¿no? O sea, le agregarías Q1 y Q2. No sé si se entienda. Y luego habría un tercer paso que, o sea, y en cada paso vas agregando uno a uno. Ah, ya no sé si lo quiero poner así. Q1, Q2, Q3. Y así ya no voy a poner más, ¿eh? Habría así muchos pasos hasta que llegarías al último paso, que sería agregarle todos los Qs que te hacían falta. Y en realidad cuando ya le agregas todos los Qs que te hacían falta, pues en realidad estás en Q, ¿no? En la Q que empezaste. Y entonces dirías, ah, bueno, y yo quiero comparar, ya no sé si lo voy a poner, bueno, no sé si lo voy a poner así, pero bueno, dije que nomás iba a hacer un esquema, y entonces nomás voy a hacer un esquema, y entonces tú dices, a ver, ¿qué onda con esta suma superior? La que le corresponde a esta partición, por supuesto. Dices, ah, pues tiene un punto más. Digo, perdón, con esa suma inferior. Tiene un punto más, y entonces lo que acabamos de probar allá arriba nos dice que esta suma superior es menor o igual que la suma inferior, lo dije mal otra vez, perdón, lo voy a decir bien. Por lo que probamos arriba, cuando consideras esta P, su suma inferior es menor o igual que cuando le agregas un punto, ¿no? Y entonces dirías, ah, pues así te vas, menor o igual. Aquí le estás agregando a la segunda un punto, entonces también tienes que la suma superior, bla, 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 hasta que llegas al final, o sea, seguirías teniendo menores o iguales, bla, 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 hasta que llegas a la última, y entonces, pues, esta correspondería a la suma inferior con P, la última correspondería a la suma inferior por Q, vas pasito a pasito, un punto por uno, vas agregando puntos, y entonces obtienes esta cadena de desigualdades de igual. O sea, lo que quiero decir es que la suma inferior de F con respecto a P, pues es menor o igual que la suma inferior de F con respecto a Q, y lo puedes ir haciendo uno por uno, aplicando lo que probamos arriba. ¿Se entiende lo que dije, jóvenes, o no? O sea, nomás estoy argumentando nuevamente porque nos bastaba hacerlo cuando Q tenía exactamente un punto más que P, porque uno para las sumas inferiores pues, va construyendo esta cadenita hasta que llega a Q, y bueno, con las sumas superiores, pues vas a poder construir una cadena para el otro lado, pero por supuesto todo eso, todo lo que yo haga para suma inferior, tú lo haces en tu casa para suma superior. ¿Se entiende, jóvenes? Y entonces eso terminaría la prueba del teorema. Y si fuéramos como libro, tendríamos que poner aquí un cuadrito, ¿no? O algo así relleno. Sí, nada más sería inducción sobre el número de puntos en el que difieren, ¿no? Podrías hacer inducción, estoy pensando, ¿eh? Sí, podrías hacer inducción. Pero si lo dejas indicado así también está bien. O sea, porque aquí ya es un proceso finito, ¿no? O sea, puedes decir, pues tómate la diferencia, en N pasos llegas, que es lo mismo que hacer inducción. Pero Sí. bueno, ya no quiero decir nada más al respecto. Sí podrías hacer inducción, ¿va? Y entonces ya acabamos con ese teorema y entonces vamos a hacer, de hecho a ver, vamos a recordarlo, esta proposición rápidamente. Entonces dices, si refinas, otra vez esta es como la idea que teníamos, ¿no? Esta idea es muy importante, la voy a repasar. Entonces estamos buscando este punto. Si refinas, las sumas superiores se van moviendo hacia la derecha, perdón, las inferiores se van moviendo hacia la derecha, las superiores se van moviendo hacia la izquierda, y tu esperanza es que puedas atrapar el número cuando esté allá, o sea, el número que andas buscando, ¿no? Esa es como la esperanza. Y entonces, a ver,
En realidad, esa proposición solo es un paso auxiliar para probar la proposición que de veras nos interesa, que es la que sigue, ¿no? La proposición. Y ya nada más es una observación, pero déjenme primero la escribo. Entonces, tómate una función, como siempre, definida en un intervalo cerrado a b, a los números reales, esta función acotada, para que puedas hacer todo lo que acabamos dicho, y la proposición dice que si P y Q son particiones del intervalo AB, cualesquiera, entonces puedes concluir lo siguiente, lo voy a poner acá abajo para que se vea claro. La suma inferior de F con respecto a P siempre es más chiquita que la suma superior de F con respecto a Q. A ver, antes de decir cualquier otra cosa, lo voy a decir en otras palabras. No importa qué partición te estés tomando, si tú te tomas, o sea, lo voy a decir bien, no importa qué particiones te estés tomando, si tú te tomas la suma inferior de una, esa siempre está dominada o es menor o igual que la suma superior de la otra. O sea, las sumas superiores siempre dominan, así lo dicen los matemáticos. Y dominar es que es más grande, mayor o igual. Ya dije que no iba a decir más grande y no lo puedo evitar. Perdonen ustedes. Es mayor o igual que la suma inferior. Y como habíamos dicho, pues eso está chido, ¿no? O sea, fíjense, la situación es más o menos así, ¿no? Otra vez nuestra nubecita para hacer un pensamiento. Aquí están los números reales. Este dibujo, pues lo estoy repite y repite. Aquí está este número que andamos buscando, que estamos pensando que es el área. Y entonces dices, tómate dos particiones, no importa cuáles sean, si tomas la suma inferior, siempre está como del lado izquierdo del área y, y la otra está como del lado derecho del área. Entonces como que las superiores deben de dominar a las inferiores, ¿no? O sea, eso es como la idea que tenemos en nuestro dibujo. Y lo que dice ahí es que efectivamente cualquier superior domina a cualquier inferior. Y ya no estamos hablando, ya no tiene nada que ver si P refina Q, si Q refina P, ya no estamos hablando de nada. P y Q podrían no tener que ver una con la otra, ¿no? Siempre siempre las superiores dominan a las inferiores, no importa si P y Q están relacionadas o no están relacionadas. Y cuando digo están relacionadas me refiero a si alguna refina a la otra, ¿no? Y bueno, la prueba de esta proposición es muy fácil porque solamente es una observación. A ver, quiero que recuerden dos cosas. Y entonces vamos a poner aquí, no sé, observaciones triviales. ¿Se acuerdan que ya dijimos que si te tomas la misma partición, la suma superior siempre domina a la suma inferior? No fue una de nuestras observaciones que hicimos acá. Si quieren, ahorita me regreso. Pero quiero que me digan si todo el mundo pues dice, pues sí, lo que está escribiendo como observación 1 es muy fácil. Y ya lo habíamos observado antes, entonces no tiene ni que decirlo. Este señor no sé por qué repite las cosas todo el tiempo. ¿Sí o no, jóvenes? Díganme. Sí, ¿no? Y la otra observación es que acabamos de decir que P y Q no tienen nada que ver, o sea, no están relacionadas una con la otra. Pero sería bueno que pudiéramos relacionarlas, ¿no? O sea, que pudiéramos relacionarlas porque, por supuesto, queremos usar la proposición anterior y entonces, si logramos relacionarlas de alguna forma, podemos como ordenarlas, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hago para relacionar P y Q? ¿Alguien tiene alguna buena idea? Consideramos el refinamiento que es unión. Exacto, consideramos este monito, ¿no? Y esta es la segunda observación trivial. P y Q es una partición del intervalo. Esa sería como la primera observación. O sea, si tienes una partición y tienes otra y las unes, pues lo que obtienes es otra partición. Y ya lo habíamos más o menos observado en nuestros dibujos. Espero que nadie tenga
mucha duda acerca de esto. No sé si se acuerdan de habíamos dicho, pues tienes una roja, tienes una azul, como en este dibujo, por ejemplo. Si las unes y te fijas en todos los puntos que son tanto azules como, ay, no, mejor hago un dibujo acá, porque ese dibujo creo que no representa nuestra situación. Chin, y fíjense que todo esto lo hice aquí abajo, entonces de una vez voy a aprovechar para mover esto para acá arriba y decir lo que acabo de decir. No iba a ser yo un dibujo, perdonen ustedes, ya casi llego al dibujo, listo, ahí está. Iba yo a dejar, aquí están los números reales, me estoy tomando una partición cualquiera que voy a poner en rojo, nada más por poner algo. Voy a poner poquitos puntos, no sé si lo vean. Tomo otra que en principio no tendría nada que ver con la anterior, pues, en principio no tendrían por qué tener ninguna relación. Lo que sí sabemos es que el primero y sus últimos puntos coinciden. Y entonces la unión, pues no es otra cosa. La voy a pintar la unión acá arriba, pero no es otra cosa que tomarte todos los puntos de las dos anteriores, ¿no? La unión sería, en este caso, la verde. Ahorita pongo más, creo que sí los puse todos. Y uno se da cuenta inmediatamente que si esta es la unión, pues sigue siendo una partición, no se puede, el primero siempre es el A, el último siempre es el B, y y bueno, y se pueden ordenar de tal manera que tengas un subintervalo. Ya nomás me falta en mi dibujo, me falta el A y el B, que son los puntos extremos de esta partición, ¿no? Sí, todo el mundo cree que la unión es una partición, y no solo eso, de una vez observamos que esa nueva partición, la unión, pues refina P y también refina Q. De hecho, aunque parece muy babosa la observación número 2, es una cosa importante que a lo mejor luego vamos a usar, ¿no? Si tienes dos particiones, siempre puedes encontrar una común, la unión, que refina a ambas, refina tanto a P como a Q. Y entonces ya acabaron, ¿no? A ver, lo voy a escribir aquí en letras. Lo voy a escribir aquí en letras porque creo que es una observación importante. P unión Q es una partición que refina, a ambas P y Q, que es lo que estamos diciendo acá arriba en estos dos renglones, ¿no? Nomás lo escribí con letras porque un día voy a hacer referencia a esto. Y ya acabamos. ¿Alguien me puede decir por qué ya acabamos? ¿O no? ¿O no quieren irse al sándwich ustedes? Queremos. Es que podríamos hacer las desigualdades con respecto de las sumas inferiores de P, bueno, o sea, de ambas, considerando la unión de P y Q, igual con las sumas superiores. Y como las sumas superiores e inferiores de la partición P unión Q tienen la relación de que una es más chica que la otra, pues es como transitividad o algo así. Efectivamente, lo que nos dijo Paola es todo cierto y ya lo estoy escribiendo. Ay, ya casi acabo. Ahí está, listo. Ya nada más para irnos al sándwich, le ponemos aquí algunas cosas aquí. Esto es, bueno, aquí es la proposición anterior, ¿no? Acuérdense, cuando refinamos, esta refina esta, las sumas inferiores van creciendo, ¿no? Se van haciendo más grandes, es mayor o igual. Esta es la proposición anterior. Esta de aquí, que voy a poner aquí, esta es el 1, ¿no? Bueno, no sé si es el 1, pero ya no sé si es el 1, ¿no? O sea, o sea, si tomas aquí hay que notar que es la misma partición, ¿no? Ya habíamos dicho que para la misma partición la suma inferior es siempre menor o igual que la suma anterior. Bueno, lo voy a poner así como observación que hicimos antes, mejor. Observación trivial que hicimos antes. Y luego esta también es la proposición anterior, ¿no? Porque
La proposición anterior nos decía que si refinabas, esta refina esta, entonces las sumas súperes se iban moviendo hacia la izquierda, es decir, esta es más grande que su refinamiento, ¿no? Mayor o igual que su refinamiento, perdón. Y entonces, pues ya con esta cadena de desigualdades, pues tenemos que esta es la suma, bueno, que efectivamente lo que queríamos probar es que esta era menor o igual que esta, y pues aquí siguiendo la cadenita se obtiene lo que teníamos, y entonces otra vez si fuéramos libro, pondríamos aquí que ya acabamos. Listo. Pues ya, creo que este es un buen momento para irnos al sándwich, que regresamos 3:10, ¿no? Va.